Bueno, estamos acá para charlar sobre el aquí y el ahora, porque todos los temas que vamos compartiendo, todas las perspectivas que vamos compartiendo, todos los intereses que vamos compartiendo, todos siempre los disolvemos en el aquí y el ahora, ¿sí? En el instante presente. Es como si fuera agua, ¿sí? Nosotros tenemos un jugo de sobre, ¿sí? Y cualquier situación que tenemos, sea la que sea, que no nos genere paz, por supuesto, ¿no? Que nos genere un poco de confusión o de duda o alguna emoción que no nos guste, inevitablemente la única forma de llegar a la comprensión, por así decirlo, siempre es ese sobre de jugo, de dudas, de lo que sea, disolverlo en esa agua del instante presente. El instante presente siempre nos enseña lo mismo, que en este instante no hay nada que esté sucediendo, ¿sí? En este instante no hay ningún problema, ni relacionado con el pasado, ni relacionado con el futuro. Y justo hoy estábamos ordenando con Angie, estábamos ordenando muchas cosas, limpiando, acomodando. Entonces estábamos en ese acomode, ¿no? Entonces la Carito, una amiga y vecina, desde lejos nos decía, che, hoy un temita para hoy puede ser esto de soltar, etcétera, ¿no? Entonces entró esa idea en mi mente y empezó a dar vueltas, ¿no? Empezó como a activar una charla que para mí es clave. Quizás sea una de las cosas más importantes, por lo menos en este instante, para la humanidad, ¿sí? Quizás sea una de las cosas más importantes que la humanidad necesita, ¿sí? Entonces estábamos hablando de esto de soltar, ¿sí? De soltar, de dejar ir, por así decirlo. Y en esto de soltar y dejar ir, que nosotros lo estábamos haciendo con cosas materiales, ¿no? Estábamos vaciándonos, estábamos limpiando, acomodando, vaciándonos. También tenemos la posibilidad de hacerlo internamente con nosotros, ¿no? Entonces surge un tema que es maravilloso para charlarlo y para profundizarlo internamente en cada uno en este instante, que es el tema del perdón, ¿sí? Cuando vemos el tema del perdón, que es un tema, ¿cómo lo puedo decir? Muy presente en el ser humano, ¿sí? Llevamos durante, quizás siempre, con la idea del perdón, ¿no? La idea del perdón es una idea muy humana, ¿sí? Es una herramienta, por así decirlo, que se nos brinda como seres humanos, es un recurso que tenemos como seres humanos para poder trascendernos, para poder evolucionar. Y cuando veo la idea del perdón y veo la idea de soltar, no es en sí mismo soltar a una persona que nos pudo haber hecho algo o a un grupo de personas, sino que es en sí mismo soltar las emociones y las imágenes que yo tengo internamente de esas cosas que me sucedieron, ¿sí? Que viví. Hubo muchos momentos de mi vida en los cuales no perdoné, o sea, no se me ocurría perdonar, y si terminaba perdonando, era un perdón como diciendo, bueno, te perdono porque vos sos culpable de esta situación o de tal otra y por ahora lo dejo pasar, ¿no? Pero automáticamente me fui dando cuenta de que ese mecanismo que usaba de perdón en realidad era un mecanismo de alguna forma de castigo hacia el otro, y sin embargo yo seguía acumulando internamente bronca o rechazo o angustia, ¿sí? O sea, seguía acumulando emociones que tenían que ver con eso que había sucedido. Entonces me fui dando cuenta que en realidad no había perdonado, porque si estamos viendo que perdonar es soltar, no había soltado. ¿Qué es lo que no había soltado? Lo que había acumulado interiormente, emocionalmente, ante distintas situaciones. Ese perdón que quizás cuando sos chico te hacen, bueno, perdónalo, bueno, perdonala, ¿sí? En realidad, internamente, vos decís perdón, pero de alguna forma guardás adentro, ¿no? Y te acordás de eso, guardás una memoria. Eso se llama rencor, ¿no? Una memoria de una situación que pasó que no nos gustó y que consideramos que la otra persona nos hizo, ¿no? Entonces, esa memoria inevitablemente se guarda dentro nuestro, ¿no? Pero eso siempre ocupa un espacio mental y emocional. Y ese espacio mental y emocional que ocupa esas cosas, que en este caso le estamos llamando emociones, y no solo emociones, sino imágenes mentales que nosotros guardamos, inevitablemente van generando un peso en nosotros. O sea, ese peso que van generando es como un ancla, ¿sí? Cuando no tenemos la decisión y la voluntad de perdonarnos a nosotros y soltar esas emociones y esas imágenes del pasado, nos anclamos. Y cuando nos anclamos, ¿sí? nos densificamos,
¿sí? Nos ponemos más pesados. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo emocional, de alguna forma, es como nuestro cuerpo físico. Estamos viendo que el acúmulo de esos kilos emocionales en nuestro cuerpo emocional lo que hacen es generar un lastre en nosotros. Entonces vamos cargando con un peso muy grande, que esto es muy típico de los seres humanos, cargan con un peso emocional muy grande porque no pueden soltar eso, ¿sí? No saben cómo, ¿sí? Y no han decidido hacerlo. Entonces van cargando con eso, ¿sí? Entonces ese peso emocional, esa carga emocional que van llevando, inevitablemente va generando un malestar interno que uno trata de acallar, que uno trata de apagar de alguna forma, y se va generando lo que después llamamos la proyección, ¿no? O sea, todo ese acúmulo emocional, esa bronca, esos enojos, ese rencor que vamos guardando, inevitablemente en algún momento se tiene que proyectar, ¿sí? Cuando no perdonamos, el daño de no perdonar siempre es hacia uno mismo, siempre es hacia uno mismo. La mente egoica que siempre intenta perdurar y guardar eso, ¿no? Como, no, pero a mí me hizo o me pasó tal cosa, no nos deja soltar, no nos deja perdonar. El perdón es un acto de amor, es un acto de amor con uno mismo. El perdón es un acto de amor con uno mismo, ¿sí? Y por ende, en definitiva, con el otro, ¿sí? Se traslada posteriormente, es una consecuencia, ¿sí? Entonces, justicia sería en sí mismo poder perdonar, ¿sí? Cuando aparece la justicia en nuestra mente, cuando aparece la justicia desde el lado del amor internamente, lo que nos pasa es que perdonamos. Desde el lado del amor, justicia es perdonar, ¿sí? Y perdonar es soltar, ¿sí? Desde la mirada de esa justicia humana, en realidad es al revés, ¿sí? Yo te castigo y no te libero, al contrario, te voy a aprisionar, ¿no? Te aprisiono, por eso existe el tema de la prisión, ¿no? Pero esa prisión obviamente no solo tiene que ver con cuestiones sociales, sino que tienen que ver con cuestiones personales, ¿sí? Porque lo que pasa socialmente es lo mismo que pasa familiarmente, es lo que pasa entre las amistades, ¿no? Esto es lo mismo, ¿no? Todo es un reflejo, ¿no? La necesidad que tenemos como seres humanos es la de perdonar, ¿sí? La de poder soltar, para poder trascendernos. Entonces, mientras vamos charlando, vayamos viendo qué no pudimos perdonar. No nos salió, no pasa nada, también perdonémonos por eso. No nos salió. Entonces, tratemos de ver qué no pudimos perdonar. Cuando yo no perdono, lo que hago es guardar una imagen en mi mente. Yo le llamo el museo. Un museo mental en el cual vamos guardando imágenes de cosas que nos sucedieron, que no nos gustaron, y esas imágenes sí o sí tienen una correlación emocional, en nuestro campo emocional. En sí mismas las seguimos cargando, quizás pasan 20 años, pasan 30 años, pasan 40 años, pasan 50 años, y seguimos cargando con esas emociones. Sin darnos cuenta que en realidad eso que seguimos cargando ya sucedió. En este instante que estamos teniendo juntos, eso que tu mente te cuenta que sucedió y que no podés soltarlo, ¿sí? Que no se podría soltar, es falso. Porque ya sucedió, ya se consumó esa situación, ya está, en este instante no está sucediendo. Seguimos conservando eso y seguimos conservando esas emociones. Si yo no suelto, no puedo avanzar. Imagínense que vamos en un globo aerostático, ¿no? Ese globo aerostático tiene bolsas, muchas bolsas, adentro y afuera, ¿no? Que son las que hacen el contrapeso. Entonces, imagínense que la vida nos invita siempre a la evolución, nos invita siempre a elevarnos espiritualmente, emocionalmente, mentalmente. Imagínense que la vida nos invita siempre a ir hacia el cielo, ¿sí? Entonces, en esto de ir hacia el cielo, estamos juntos, como humanidad, adentro de ese cubículo que está por elevarse, ¿no? Que está por salir. Pero bueno, la vida nos dice, bueno, mira que para seguir elevándote tenés que soltar esta bolsa. Bueno, perfecto. Entonces, cuando voy a soltar la bolsa, cuando digo, no, voy a soltar... No, pero pará. ¿Por qué voy a soltar esta bolsa? Si a mí me hizo, si a mí me dijo, si a mí me pasó, si a mí... Ahí entro en el modo mental del ego, que le encanta el ego esto, que es el modo víctima, ¿sí? Empiezo a victimizarme. Cuando me empiezo a victimizar, no trasciendo. O sea, siempre cuando me quejo y me victimizo de una situación, siempre que tomo esa decisión, de alguna forma no trasciendo, me estanco. Entonces, imaginémonos que estamos en ese globo, estamos por soltar esa bolsa y sin embargo sentimos mucho dolor. No pasa nada si sentimos dolor con soltar esa bolsa. No pasa nada si sentimos dolor con soltar ese pasado.
Lo que estamos haciendo es liberándonos. Puede sentirse doloroso. Atravesar el perdón genera dolor porque tenés que entrar en contacto con él. Para perdonar tenés que entrar en contacto con el dolor, tenés que entrar en contacto con la bronca, tenés que entrar en contacto con el rechazo. Cuando yo suelto eso, ¡pum!, la bolsa cae, se va, ¿sí? Y mi globo aerostático se eleva un poquito más. A esto le podemos llamar un poco evolución, trascender, ¿sí? Transformarnos. Y ahí de vuelta va a venir otra situación en la cual la vida nos diga, bueno, ahora vamos a soltar algo más para seguir elevándonos, ¿sí? Para seguir avanzando. Entonces soltamos otra bolsa. Ahí nos damos cuenta de que a pesar de que hay dolor al soltar, es mucho más lindo que antes, es mucho más agradable porque se siente liberación. Para que venga lo nuevo tenés que soltar lo viejo. Esto funciona así de fácil, ¿sí? O sea, para que me llegue algo yo tengo que estar con las manos vacías, tengo que estar abierto y receptivo. Ahora, si yo sigo conservando ese dolor, esa bronca, esa proyección, ese pasado, porque toda bronca, toda proyección siempre es de un pasado, nunca tiene que ver con el instante presente. Por eso es que el instante presente es tan maravilloso, porque te muestra siempre que ya está, que en este instante no es, ¿sí? Cuando yo empiezo a ver que puedo soltar, se transforma en una práctica, ¿no? Entonces, suelto y como dice Gusta, va a venir lo nuevo, porque la vida siempre está en movimiento. El tema del movimiento es muy hermoso, porque en sí mismo todo está en movimiento, todo necesita estar en movimiento, siempre. Y cuando nosotros no perdonamos, lo que hacemos es ir en contra de la fuerza universal. O sea, empezamos a estar en contra del flujo de vida. La vida siempre está en movimiento, siempre quiere salir, ¿sí? Siempre quiere moverse. Entonces, cuando yo voy en contra de eso, lo que hago es estancarme. Voy en contra del principio universal, que es movimiento, ¿sí? Que es trascender, que es ir hacia más, ir hacia allá. El que arrastró, el que acumuló, el que trajo ese lastre, ese peso, esa densidad emocional y mental y estuvo en estados de victimismo mentalmente, siempre fue uno mismo, ¿no? Por más que haya sucedido lo que haya sucedido, siempre es uno mismo el que decide liberarse o no liberarse. Cuando vivís la experiencia interior del perdón, que es maravillosa, es una experiencia muy íntima, muy plena, muy fuerte, muy poderosa, te das cuenta que en realidad el perdón lo estás teniendo con vos mismo. Y esas ataduras, y volvemos a esto del movimiento, y esas ataduras que estábamos teniendo antes con distintas personas, traten de imaginarla, ¿sí? Con un poco de imaginación, como si fueran lazos energéticos, ¿sí? Como si yo no te hubiera perdonado a vos y estoy atado de alguna forma energéticamente con una soga que te ata a vos, de acá a 1000 kilómetros, a 10.000 kilómetros, o incluso con una persona que quizás no está físicamente en este plano, ¿sí? Igualmente yo sigo atado, energéticamente te ata, la ausencia de perdón te ata. Entonces, si te ata, como dijimos antes, no te deja elevarte. Si son todos beneficios, si perdonar es puro beneficio, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no nos damos cuenta? Porque nuestro ego, nuestro querido compañero ego, inevitablemente quiere que nos identifiquemos. El ego busca la identidad y siempre que busca la identidad la busca con su pasado y con su futuro. Entonces, todo lo que sea el dolor, ¿sí? Y todo esto que no podemos perdonar y que no podemos soltar, al ego le encanta porque lo toma como una identidad, como una propiedad en sí mismo, ¿sí? Entonces, si vos soltás eso, inevitablemente te vas a dejar de identificar ¿con quién? Con tu pasado. O sea que estarías soltando tu pasado. Y si vos soltás tu pasado, si vos soltás todo tu pasado, o sea, si vos perdonás todo tu pasado, sea como haya sido, inevitablemente tu mente se va a situar en el instante presente. O sea, en el aquí y el ahora. Y si la mente se sitúa en el aquí y el ahora, el ego no tiene nada que hacer. Porque el ego en el instante presente no existe. Solo existe cuando usa el pasado y cuando usa el futuro. El ego siempre te empieza a convencer de que vos te quedes apegado a tu pasado. Y te quedes revolviendo tu pasado, sin soltarlo. Porque ¿qué sentido tiene? Si yo estoy viendo mi pasado es para soltarlo, no lo estoy viendo para regocijarme en él, ¿sí? Lo estoy viendo para liberarme. Es muy extraña esta sensación de no ver el instante presente. Y solo lo podemos tener de esa ausencia de perdón, de esa falta de perdón. Y vuelvo a repetir, el perdón no es una experiencia mental, es una experiencia emocional y mental, ¿sí? Si uno no lo pasa por el campo emocional y vive todo eso hasta que se consuma naturalmente, porque el perdón surge naturalmente, ni siquiera puede ser forzado, ¿sí? Cuando surge naturalmente
ahí nos damos cuenta de que hay algo que se soltó internamente de nosotros, ¿sí? Te vas a dar cuenta que lo soltaste cuando ya no aparezca en vos. Recordemos que siempre una emoción viene por un pensamiento, ¿no? El pensamiento genera la emoción, ¿no? Entonces, claro, ya no aparece en mi mente, no aparecen mis emociones, y digo, qué extraño, porque antes cuando veía a esta persona, cuando la escuchaba o cuando estaba con ella, es como, che, me generaba bronca, me generaba rechazo, y ahora me genera apertura. ¿Qué cambió internamente? Naturalmente, Juan, nos vamos dando cuenta de que fuimos perdonando. Y como dice Angie, es un proceso, ¿sí? El proceso de sanación. Perdonarse es sanarse uno mismo, es sanar esas heridas, ¿sí? Sin seguir lamentándose por esas heridas, sino brindarle amor, ¿no? Si yo no tomo la decisión de decir, che, pará, tengo que cambiar yo interiormente, tengo que transformarme yo interiormente, necesito transformarme interiormente, necesito dejar de victimizarme, necesito dejar de pensar de esta forma, hasta que yo no tomo esa decisión, no hay un paso adelante. ¿Por qué? Porque Dios o el universo nos da libre albedrío para decidir, ¿sí? Nos da libre albedrío, porque si fuera una obligación perdonarnos, ya nos hubiéramos perdonado, o sea, no habría una transformación, no habría una evolución. Esa necesidad de perdón surge cuando ya hay mucho sufrimiento acumulado. Cuando ya hay mucho sufrimiento, ya es intolerante el sufrimiento, ya no hay forma, digamos, de maquillarlo, de esconderlo, de purgarlo, de canalizarlo. Ya no tengo recursos, ya siempre está ese ruidito en mi mente, está ese ruidito en las emociones, y por más que intente no sentir eso para estar mejor, sigue estando ahí. Ahí es cuando me rindo. Cuando empiezo a aceptar lo que estoy sintiendo, digo, pará. Si estoy sintiendo bronca, o si estoy sintiendo culpa, o si estoy sintiendo vergüenza, me adentro en mi experiencia emocional. Ya no me quiero ir más a ese otro lado. Ya no quiero huir de mí mismo. Y va a seguir haciendo así hasta que llegue un momento en el cual la mente ya se haya limpiado tanto, ya se haya sanado tanto a sí misma, que va a tener otro espacio. Y va a tener un espacio para poder crear otras cosas, desde otro paradigma, desde otra forma de pensar. Hay que tener mucha paciencia, ¿no? ¿Qué quiere decir paciencia? Paciencia quiere decir adentrarse en ese instante de decir, bueno, necesito este proceso para mí mismo, que me va a llevar un tiempo, por supuesto, porque es un proceso, ¿no? Pero estoy decidido a hacerlo. Si vas cruzando ese puente y vas escuchando otras personas que cruzaron ese puente del perdón, de la autosanación con uno mismo, y te van contando que, che, mirá que del otro lado es maravilloso. Yo entiendo que vos todavía querés seguir guardando eso interiormente, pero no vas a cruzar ese puente interior, no vas a llegar a la felicidad, que ese es tu objetivo como ser humano. Los periodos de felicidad son mucho más amplios que antes, ¿sí? Entonces te vas dando cuenta que esto funciona cuando lo practicas. Si realmente querés evolucionar como ser humano, es necesario ir soltando momento a momento, paso a paso, sin exigencia, todo ese bagaje de imágenes mentales y emocionales que tienen que ver con tu pasado, con nuestro pasado. Y si individualmente todos los vamos haciendo como seres humanos, imagínense lo que es grupalmente, ¿no? Imagínense lo que es socialmente, poder soltar y perdonar. Es un recurso maravilloso, los invito a hacerlo, y cualquier duda que tengan nos pueden escribir al Instagram, pueden compartir cualquier pregunta. Les mando un abrazo muy grande de vuelta, y que tengan una muy linda noche, y a practicar, 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 y a practicar.